Bueno, empezamos a grabar la clase. De nuevo, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener nuestra primera sesión formal de nuestro curso de Excel empresarial y comercial. Entonces, en primera instancia, la invitación es a las personas que no están accediendo a través del correo institucional, que por favor lo realicen, porque a partir de la próxima semana solamente puedo permitir gente que utilice el correo institucional, y lo mismo va a ser para el tema del Classroom. Entonces le pediría por favor a Javier, que lo veo acá conectado del personal, que por favor utilice el correo que fue instruido por Tecnisistemas, el cual es su número de cédula @tecni.edu.co. O no sé si tenga algún inconveniente con su correo. Ok, bueno, entonces los invito primero que por favor accedan al Classroom, de la manera que pues ayer tuvimos la explicación. Las personas que hoy ingresan, por favor también actualizarse en la mayor medida de lo posible con el video de la sesión del día de ayer. Por favor, también quiero comentarles lo siguiente, y es que los invito a que puedan realizar la prueba diagnóstica para aquellos que todavía no la han completado. Por otra parte, pues les pido que accedan al Classroom. En estos momentos les voy a compartir el material que vamos a disponer el día de hoy. Permítame un momento. Y listo, en estos momentos en el Classroom les debe aparecer, para el día 1, les debe aparecer la publicación de fundamentos y materiales y material de apoyo, donde vamos a tener un archivo de Excel que se llama clase 1 Excel, para que por favor todos accedan a ella, porque pues de ahí es donde vamos a empezar a trabajar la presente sesión. Me confirman por favor si alguno de ustedes tiene problemas para acceder al Classroom, no visualizaron el archivo, o asumiría que todos ya lo pueden visualizar. ¿Me recuerdas por favor el nombre? ¿Cómo está guardado? El nombre del archivo se llama clase 1 Excel, debe aparecer en la sección de novedades o en el tablón, que indica fundamentos y material de apoyo. Y bueno, entonces vamos a dar inicio con lo siguiente. Entonces, para empezar, nosotros vamos a empezar a definir algunos conceptos básicos sobre el manejo pues, de Excel. Entonces, en estos momentos debo estar compartiendo mi pantalla, y lo que voy a hacer es un procedimiento básico. Vamos a eliminar ese efecto espejo un momentico. Un procedimiento básico. Para los que no conocen exactamente cómo manejar o cómo abrir siquiera la aplicación, pues los invito a que realicen lo siguientes. A través de su computador van a tener en la esquina inferior izquierda, van a tener la ventana de inicio, por decirlo así, en donde ustedes le pueden dar clic y les va a aparecer un menú desplegable con todas las aplicaciones que ustedes tienen instaladas en su computador. Entonces, en su computador se van a dirigir a la opción que dice Excel. La ventaja que tiene este menú de aplicaciones es que está ordenado de manera o de orden alfabético. Entonces nos dirigimos hacia donde se encuentran todos aquellos aplicaciones de sus equipos que estén por la letra E, ubicamos en Excel y le damos clic.
De esta manera ustedes pueden abrir la aplicación de Excel para aquellos que pues de pronto no lo conocían, y vamos a empezar, como les comentaba, con algunos conceptos básicos. Cuando uno abre un documento de Excel, este documento tiene un título del cual se le llama libro. Entonces, un documento de Excel es básicamente un libro. Y precisamente, ¿qué contiene? O pensemos en un libro común y corriente. ¿Qué contiene un libro? ¿Qué tiene un libro? Datos. Sí. ¿Y se dividen en qué? ¿Esos datos en dónde los represento? Tengo un libro y está distribuido ¿en qué? En hojas. En hojas, exactamente. Entonces, un libro de Excel contiene un conjunto de hojas. ¿Y dónde está ese conjunto de hojas? Aquí tenemos solamente hoja 1, podemos tener hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera, etcétera. A esas hojas nosotros podemos incluso cambiarle el nombre. Por ejemplo, para cambiar el nombre de hoja 1, simplemente me paro sobre el nombre de hoja 1, doy doble clic, utilizo la tecla de borrar o de suprimir, y yo puedo colocar cualquier nombre que yo desee a mi hoja de cálculo. Por ejemplo, podemos decir alguno de sus nombres. Entonces, un documento de Excel es básicamente un libro. Si yo les pregunto en este momento cómo se titula el libro actual que tengo abierto, ¿qué se imaginan ustedes? Según el nombre de la hoja es por datos en particular de Brian. Ok, aquí me comentan que, cuidado con la pregunta, dije, ¿cómo se titularía el nombre de este libro? Libro 1. Correcto, en estos momentos el nombre de este libro es libro 1. ¿Y de dónde sacamos libro 1? El nombre aparece acá en la parte superior. Dice libro 1. Ahorita un compañero nos mencionaba que entonces en este caso la hoja se llamaría Brian. Y sí, es correcto. El nombre de esta hoja es Brian. ¿Qué otros nombres de hojas tengo yo en estos momentos en este libro 1? Hoja 2, hoja 3, hoja 4. Hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Esos son el resto de nombres que yo tengo en estos momentos en este libro. Y esto sirve pues básicamente porque la forma de comunicarnos va a ser, por ejemplo, del libro de Excel taller, por favor diríjase a la hoja contar y desarrolle los ejercicios. Puede ser una explicación. Entonces, si yo tengo diferentes documentos de Excel, tengo documento 1 de Excel, tengo por ahí libro 1 y tengo el libro contar. Entonces, de estos tres archivos, todos son de Excel. Si yo les digo, por favor, abran el libro de Excel contar, entonces ustedes deben dirigirse al libro de Excel que se llame contar. Y resulta que ese libro de contar tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 hojas. Digamos que la primera se llama sumar, la segunda se llama restar, la tercera se llama multiplicar y la cuarta dividir. Y yo les digo, diríjanse a la hoja de multiplicar. Entonces, dentro del libro contar, que en este caso es nuestro libro 1, diríjanse a la hoja número 3 que se llama multiplicar. Entonces va a ser la forma en que uno normalmente se comunica precisamente con los datos y con los archivos de Excel. Estos digamos que son pues conceptos bastante elementales, básicos, que muchos de pronto ya conocen. Ahora, partiendo de un poquito más allá, vamos a dejar esto por acá un momento. Permítame, le tengo acá la presentación. Y ahora por favor todos ubíquense en el documento de Excel llamado clase 1.
Entonces, en este momento, ¿cómo se titularía este libro? Clase 1. Excel. Se llamaría Clase 1 Clase 1 Excel. Excel. ¿Y en qué hoja estamos nosotros ubicados en este momento? Ingresar datos. Ingresar datos. La hoja se llama Ingresar datos. Entonces, bueno, ya sabemos acá que el título del libro se encuentra en la parte de arriba y que el nombre de la hoja se encuentra en la parte de abajo y que tenemos distintas hojas. Tenemos selección, formato 1, fórmulas, ejemplos, etcétera, etcétera. La forma en cómo está distribuida Excel es a través de columnas y de filas. ¿Qué es una columna? Todos los elementos que se encuentran en posición vertical. Son todos estos de acá. ¿Y qué es una fila? Todos los elementos que se encuentran en posición horizontal. Entonces, la columna, vamos a llamar que son elementos que se encuentran en la posición vertical. Y la fila son los elementos que se encuentran en la posición horizontal. Entonces, ¿qué particularidades ven ustedes de las columnas y las filas? ¿Qué logran identificar así a simple vista? Las letras y números Ok, entonces, entre las columnas y filas. Sí. correcto, entonces las columnas están distribuidas por el abecedario. En donde vamos a ir de la A a la Z, y una vez termine la Z, vamos a pasar a B, hasta ir a Z. Una vez terminemos a Z, vamos a ir a BA, BE, BB, BC, así sucesivamente. La última la última columna que tiene Excel se llama XFD. Mientras que la última fila, que está distribuida por números, es la fila número 1.048.576. Entonces, las filas, como ya lo habíamos mencionado, están distribuidas por valores numéricos. Eso está ahí, bien sencillito. Ahora vamos a incluir un nuevo concepto, que quizás para todos no es claro. Vamos a decir qué es una celda. ¿Alguien sabe qué es una celda? Es una intersección entre el valor alfabético de la columna y el numérico de la fila. Correcto, no hay mejor definición que eso. Es una intersección entre una columna y una fila. ¿Y qué es eso de manera textual? Supónganse que nosotros vamos a ir a la columna H y vamos a estar en la fila 10. De todos estos elementos, el punto en que se intersecta es precisamente este de acá que no estoy sombreando, que es este de acá. Entonces, a esta celda, yo la voy a llamar con el nombre de la columna y con el número de la fila. Si yo me ubico en la celda de acá, y me voy hacia la celda, hacia la fila que está acá, en la columna J, fila 19, entonces el punto donde se intersecta se va a llamar J19. Si yo me encuentro en esta posición, ¿cómo se llamaría la celda? A ver, por acá me gustaría escuchar a María Isabel o Marisabel. Marisabel.
Marisabel, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bajo la explicación que acabo de hacer, ¿cómo llamaría yo a la celda en la cual estoy ubicado? Bueno, profe, de hecho, qué pena, porque hasta ahora me pude conectar y hasta ahora tenía problemas de audio y hasta ahora estoy escuchando. Entonces tenía solo la pantalla. Ok, perfecto, no hay problema. ¿Quién le ayuda a Marisabel? Sería ahí de 14, ¿Y por qué es de 14, Karen? porque ahí ese es el punto donde se encuentra, como que se intersecta la D con el 14, ¿no? O sea, la columna con la fila. Correcto, es el punto donde se intersecta la columna con la fila. Entonces, así, Marisabel, es que identificamos el nombre de una celda. Porque les puede pasar, por favor, díganse la celda F20. Entonces, ustedes van a ir a la columna F en la fila 20 y es este punto de acá al cual hacemos referencia con la celda F20. Y hasta ahí, pues, todo va sencillito. Resulta que en Excel hay unas, digamos, propiedades o elementos que nos da el cursor para identificar ciertas acciones que yo voy a tomar. Resulta que en Excel tenemos acá un menú y unas herramientas de las cuales podemos emplear. El menú básicamente, ¿qué es? Tenemos archivo, tenemos inicio, insertar, dibujar, perdón que se me colgó un poquito el computador, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista, programador que no está activado para todo el mundo, sino para aquellos que utilicen elementos de macros, de programación que hay en Excel, la ayuda y la consulta. Entonces, todos estos ítems que se encuentran acá hacen referencia a un menú y cada menú tiene unas herramientas agrupadas por ciertos nombres. Entonces, por ejemplo, en inicio encontramos un portapapeles, un grupo de fuente, un grupo de alineación, un grupo de número, un grupo de estilos, un grupo de celdas y un grupo de edición. Y así va a pasar con los siguientes elementos del menú. Con insertar vamos a encontrar un grupo de tablas, vamos a encontrar un grupo de gráficos, me disculpan, un grupo de paseos, un grupo de mini gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me dirijo a este menú de herramientas, el cursor toma la forma clásica que nosotros vemos cuando nos desplazamos por cualquier herramienta del computador, que es precisamente la forma que nos presentan acá. Y eso nos indica que nosotros estamos en una posición en la que vamos a seleccionar algún elemento de un menú o algún menú o alguna herramienta. Ahora, cuando yo quiero seleccionar una celda, noten la particularidad de que al yo seleccionar cualquiera de las que por ejemplo hicimos hace un momento, va a tomar la figura que aparece en la parte de acá. Por ejemplo, nos vamos a parar en la H10 y al estar en H10 me dice que yo puedo seleccionar una celda que puede estar contigua, o sea que puede estar enseguida o que pueden estar separadas. Yo puedo seleccionar esta y esta de acá. Y para ello yo me doy cuenta que para seleccionarlo mi cursor toma la forma de una cruz un poquito gordita. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, realizar series de datos, ¿y que vendría siendo una serie de datos? Una serie de datos sería, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que yo quiero realizar un listado del 1 al 20. Entonces, una de las opciones prácticas es tomar 1, 2, 3, 4, 5 e irnos continuamente hasta el número 20, disculpen. ¿Qué pasa? Esta práctica no es muy efectiva porque si bien, por ejemplo, son tan solo 20 datos, en estos momentos yo todavía ni siquiera he logrado terminar la lista de 20 datos. Me tardé alrededor de 20 segundos, quizás para algunos 30 o más, o quizás para algunos menos si lo hacen de forma manual, siendo tan solamente 20 datos. Pero imagínense que sea una base de 500 personas.
Si es una base de 500 personas, pues va a ser muy difícil colocarle una entrada o colocarle unos datos manualmente que nos deben llevar hasta 500. Entonces, Excel tiene, digamos, internamente una forma de identificar ciertas series de datos. ¿Qué es una serie de datos? Pues lo que precisamente acabamos de hacer un momento, un listado de unos datos que cumplen un parámetro. Y si yo les presento lo siguiente, que dice acá, ¿qué particularidad ustedes observan que hay del 1 al 2, del 2 al 3? Y la respuesta estaría pensándola de la siguiente manera, ¿qué esperan ustedes que pase del 3 aquí abajo? La continuación de los números 4, 5, 6. Correcto, la continuación de los números 4, 5 y 6. Y si yo quiero continuar esos números, piensen lo siguiente, ¿en cuánto se está incrementando cada valor? En este caso, En una unidad. en una unidad. 1. Yo también podría pensar lo siguiente, 2, 4, 6. ¿Y ahí En 2 unidades. En 2 unidades. Entonces yo podría tener, por ejemplo, acá 1, 2, 3. Por acá puedo tener 2, 2, 4, 6. Por aquí puedo tener 3, 6, 9. Y noten, perdón, voy a borrar esto de acá un momento. Y noten que, ¿qué particularidad pueden notar, además de los incrementos, en cada uno de esta serie de datos? Llamemos a esta serie 1, serie 2, serie 3. ¿Qué creen que hay de fondo ahí? En una se aumenta una unidad. En la serie 2 se aumentan de a 2 unidades. Y en la serie 3 se aumentan de 3 unidades. Pero en la fila 12 es continuación de una unidad, 1, 2, 3. Ok, también lo podemos ver así. Estamos siguiendo ahorita 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, que es lo mismo que si lo tuviéramos de esta forma. Pero lo que yo quiero que identifiquen aquí, alguien levantaba la mano, perdón, Edwin. ¿Tú fuiste el que hablaste hace un momento, perdón? Sí, así es. No, Juan. Ah, perdón. Ok, Edwin, ¿ibas a decir algo? Sí, que la serie se podría tomar como una fórmula, ¿no? Es decir, va el primer valor de, por ejemplo, A1 más ese mismo valor. Entonces ahí nos da una serie, por ejemplo, que la siguiente sea su valor más el primero y el tercero más el de arriba, mejor dicho. Ok, miren lo que identifica acá Edwin. Edwin dice que 1 más 2 me dará acá 3. Que 2 más 4 me dará acá 6. Que 3 más 6 me da 9. Y es una buena identificación acá de un ejemplo que hacemos sencillo. Pero lo más importante acá es que nosotros aquí estamos poniendo una secuencia ordenada. ¿Y por qué ordenada? ¿Qué pasaría acá si yo, por ejemplo, coloco 5, 10 y coloco acá por aquí 100? Nótense que rompe como esa tradición, como esa secuencia que venían siendo de que acá aumento de una unidad, aquí aumento de 2 unidades, acá aumento de 3 unidades y acá yo estaba aumentando en 5 unidades y llegó un punto en que me salté a 100. Entonces, en palabras más, palabras menos, una serie de datos es una secuencia ordenada. Debe tener un orden lógico para poder realizarlo. ¿Y por qué para poder realizarlo? Resulta que hablamos del ejemplo de que queremos sacar los números de 1 hasta 20 y no queríamos ponernos 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces, la primera invitación es que siempre que quieran hacer una serie de datos bajo una secuencia, en este caso de que nos incremente de 1 a 1, o que nos incremente de 2 a 2, o que nos incremente de 3 a 3, es que por lo menos inserten 3 datos. ¿Y para qué insertar mínimo 3 datos? Para yo poder seleccionarlos todos y desplazarme
hasta el punto que yo quiero que termine, en este caso 20. ¿Cuánto nos tardábamos haciendo 1, 2, 3, 4 hasta 20 hace un momento? Nos tardábamos 30 segundos, puede ser. ¿Qué nos tardamos aquí arrastrándolo? 2 segundos. Y aquí va a pasar lo mismo con 2, 4, 6, etcétera, etcétera. Y aquí ya empezamos a tocar lo siguiente. Resulta acá que nos dice, detallen un momento esta figura. Es un más. ¿Y dónde se ve el más en el momento en que yo hago una serie de datos? Yo selecciono los valores, los 3 datos mínimos que yo requiero de una secuencia que debe seguir un orden lógico. Es decir, 3, 6, 9, entonces yo espero que se me hagan incrementos en unidades de 3. Y me voy a ir de este contorno, tenemos 4 esquinas. La esquina superior izquierda, la de acá, la esquina superior derecha, la esquina inferior izquierda y la esquina inferior derecha. Vamos a irnos hacia la esquina inferior derecha, exactamente en la intersección de la línea de la columna con la línea de la fila, y nos vamos a parar ahí y inmediatamente nos va a aparecer este más que estábamos observando acá. Y de esa forma es que hice tanto la serie 1 como con la serie 2 para desplazarme hasta el punto que yo quiero. Y esa es una forma de empezar a optimizar tiempos cuando yo quiero colocar, por ejemplo, para numerar un listado de personas en los cuales no tenemos el número de cédula. Es decir, vamos a citar que tenemos acá a Juan, que tenemos a Pedro, que tenemos a Pablo, que tenemos a Lucas, que tenemos a Brian, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que, bueno, no tenemos una identificación ni para Juan, ni para Pedro, ni para Pablo, ni para Lucas, ni para Brian, porque no tomamos su número de cédula, pero queremos al menos identificarlos de alguna manera. Entonces vamos a decir que Juan es 1, que Pedro es 2, que Pablo es 3, que Lucas es 4 y que Brian es 5. Y de nuevo hasta aquí todo sencillo cuando son 5 datos. Pero puede uno imaginarse que no sean de nuevo 5 datos, sino que sean 20. Entonces, bueno, dejémoslo un poquito más largo, dejémoslo en 50. Ahí iríamos, que si la memoria no me falla, creo que 50 acaba por acá. O de pronto me pasé un poco. Bueno, entonces, yo con simplemente 3 datos, los selecciono y los arrastro hasta donde termina. Bueno, ahí me pasé con 5 datos. Son 55 los que coloqué acá. Y los arrastro y automáticamente me crea un identificador para Juan, uno para Pedro, uno para Pablo y para el resto de personas que están acá. Y no tuve que hacer el proceso de ingresarlo manualmente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta ir hasta 55. Y hay una forma aún más práctica. Entonces, la primera sería, seleccione el rango, váyase a la esquina inferior derecha y deslícese hasta el punto donde terminan los datos. Entonces, series de datos. La primera sería seleccionar y desplazar o arrastrar. Y la segunda forma, aún más práctica y más rápida, es la siguiente. Seleccionen los 3 datos. Ubiquen la esquina inferior derecha hasta que les salga el más. Y denle doble clic. Y denle doble clic. Perdón, otra vez. Ahora sí. Y denle doble clic. Al darle doble clic, inmediatamente se va a autocompletar los números hasta donde Excel llegue a encontrar una
paridad, o sea, que haya un par en su siguiente columna. Es decir, aquí vamos hasta este punto y va a decir entonces cuando yo le doy doble clic, él me va a arrastrar los números hasta el punto de acá porque hasta aquí encuentra un dato que está contiguo, que está enseguida. Si aquí hubiera un dato adicional, por ejemplo, Fabián, pues entonces al dar yo doble clic me debería ir hasta 56. Bueno, acá tengo que seleccionar los tres últimos para que me coja. Entonces, eso me va a permitir que yo tener una base, por ejemplo, de 500 personas y los quiero identificar en un número de 1 a 500, coloco tres datos al pie de ellos, doy doble clic y sencillamente se me autocompleta. ¿Hasta aquí es claro o alguien con alguna duda? No, ninguna. Listo. Entonces, la otra opción es doble clic cuando les aparezca el símbolo acá inmediatamente. Ahora, otra particularidad que tienen estas hojas de cálculo que tiene Excel. Cuando yo quiero seleccionar una columna, noten la figura o noten la forma que empieza a tomar el cursor para identificar que voy a tomar la columna B. Es una flecha hacia abajo. Cuando yo voy a seleccionar una fila, noten la particularidad de que la flecha ahora no es hacia abajo, sino hacia la derecha o acostadita. Selecciono fila y selecciono columna. Ahora, yo quiero ajustar el espacio de una columna. Para ajustar el espacio de una columna, ellos vienen predeterminados con una dimensión que es hasta acá. Resulta que esta columna de acá, esta columna tiene un inicio que parte aproximadamente desde esta esquina y que va hasta este punto. Entonces se van a dirigir al punto donde termina la columna, que es justamente la línea que se encuentra acá, y noten cómo el cursor de una vez cambia su forma a tener una línea en el centro y una línea que indica que se puede ampliar la selección de la columna, que se puede ampliar la dimensión de la columna. Entonces yo les doy clic acá y yo puedo ampliar la columna a mi semejanza. Ahora, si yo quiero ampliar la columna a un determinado valor, ¿por qué digo determinado valor? Porque si ustedes, por citar un ejemplo, seleccionen la columna A. Al seleccionar la columna A, denle clic derecho y les va a aparecer un listado de opciones que dice cortar, copiar, insertar, eliminar, borrar contenido, formato de celdas, ancho de columna, ocultar y mostrar. Entonces van a irse a ancho de columna y nos va a decir que en este momento el tamaño de la columna es de 10,71. Entonces yo quiero hacer de mi columna una de tamaño 22. Entonces yo escribo 22, le doy a aceptar y automáticamente mi columna se amplió a la dimensión que le acabo yo de especificar. Para el caso de las filas es exactamente igual. En este caso la fila tiene su inicio en la parte superior y su final en la parte inferior. Entonces me voy a ir a la parte inferior de la fila e inmediatamente mi cursor cambia a una línea acostada y una dirección de flechas de arriba y abajo que me dice que yo puedo ampliar la selección de la fila. Para ello me voy hacia la parte inferior y puedo deslizarme a la semejanza que yo necesite del tamaño de la fila, Y puedo replicar también el mismo procedimiento con la columna.
selecciono una fila, le doy clic derecho y ya en vez de decirme ancho de columna, ancho de la columna me va a decir alto de la fila. Entonces yo voy a alto de la fila y me dice que en este momento la fila tiene un tamaño de 15 y que yo se la voy a duplicar a 30. E inmediatamente el tamaño de la fila me cambia. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Sí. Yo sé que para algunos esto es quizás fácil porque es cotidiano. Para otros quizás en estos momentos estén repasando algunos conceptos que hace mucho tiempo no tocan, como existen otras personas que quizás no lo hayan manejado y quizás no lo sepan. Entonces vamos a ir poco a poco para ir aumentando la complejidad, pero lo importante es que todos tengamos al menos los conceptos básicos claros. Entonces, ¿qué otra opción podemos tomar con el cursor? Resulta que cuando yo estoy en una celda, en este caso en H10, yo puedo trasladar lo que tiene o lo que contiene H10, por ejemplo, la posición I1, que vendría siendo esta de acá. ¿De qué manera lo puedo hacer? En una celda noten que existe un borde, o bueno, 4 bordes en este caso, es prácticamente un rectángulo, y yo me puedo parar en cualquiera de los bordes, alrededor de los bordes, e inmediatamente mi cursor cambia a un cursor con la flecha, con la forma cotidiana, y que al fondo del cursor tiene una orientación de cruz que me dice que yo me puedo desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces yo voy a tomar la parte de arriba, por ejemplo en la parte de arriba, de manera que mi cursor se asemeje a esto que está acá, para así yo poder trasladar, lo que hay en H10 hacia I1. O lo que hay en J19 hacia E14. O lo que yo tengo en F20 hacia F2. Hasta ahí es claro cómo mover el contenido de una celda de una posición a otra. No, Brian, ¿será que tú lo podrías volver a repetir? Claro. Entonces, me devuelvo acá cómo estaban los valores. Nota que la columna, bueno, la celda H10 tiene unos bordes. Este borde de arriba, este borde de abajo, este borde de la derecha y este borde de la izquierda. Tú puedes pararte sobre cualquier borde, inmediatamente tu cursor se va a parecer a esta figura que tenemos acá. ¿Sí logras identificarlo ahí en primera instancia? Sí, sí, señor. Entonces, cuando la forma de mi cursor tome esta representación, yo le doy clic y puedo desplazarme hacia cualquier punto que yo desee. Entonces yo colocaba el ejemplo de desplazarme primero hacia I1. Y lo que había en H10 se fue ahora a la celda I1. No, ok. Yo puedo hacer lo mismo con F20 y me puedo ir a F2. Y puedo hacer lo mismo con X cantidades de valores que yo tenga, con X cantidades de nombres, etcétera, etcétera. ¿Es más claro así? ¿Sí te quedó más claro, Karen? Creo que preguntaste. Sí, gracias, muchísimas gracias. Ok. Entonces, ya teniendo, digamos, estos conceptos, vamos a pasar a la siguiente hoja que se llama selección. Resulta que para poder seleccionar una tabla o ciertos elementos, yo tengo ciertas formas de realizarlo. La primera y más sencilla es simplemente
dar clic a la posición, a cualquiera de las esquinas de la tabla, bien sea la izquierda superior o la derecha superior o la inferior derecha o la inferior izquierda. De manera que yo al dar clic pueda llegar a seleccionar toda la tabla. No importa dónde me pare, pero si yo lo hago desde una esquina, yo voy a poder seleccionar toda la tabla. Caso contrario es que si yo me paro, por ejemplo, en la celda de 5 e intento desplazarme hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha y por ningún motivo yo logro seleccionar la tabla completa. Esto se debe a que yo estoy diciendo que este va a ser mi punto de inicio y que yo me voy a desplazar hacia la izquierda, hacia arriba o hacia la derecha, pero yo no puedo hacer un barrido de decir me voy a ir aquí a la izquierda y me voy a ir aquí a la derecha para que me tome de una vez los valores. Entonces, para seleccionar una tabla, lo ideal es empezar por una de las esquinas, normalmente la esquina superior izquierda, de manera que yo pueda atrapar todos los datos. Esto se hace normalmente con el cursor. Como muchos o como algunos utilizan, como en este caso yo lo estoy usando, un computador portátil, algunos no tienen la destreza o no tienen la facilidad o se les complica un poco más el mousepad que trae el portátil. Entonces, para ello, la recomendación sería la siguiente. Bajo el mismo concepto de pararnos en la esquina superior izquierda, existe en todos los teclados una tecla que se llama Shift. Esta tecla Shift, no me pegó acá, perdón, que no me pegó acá para los que no la conocen. Esta tecla Shift, que no me quiere pegar. Bueno, por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido que lo apague? A ver. David, por favor, apagar el micrófono. Entonces, dale. Entonces esta tecla Shift que se encuentra acá, que tiene esta forma, yo la puedo combinar con mis flechas en las cuales con unas flechas que me permiten desplazarme a lo largo de cualquier documento. Entonces yo me voy a parar en la esquina superior izquierda, voy a dar la tecla Shift y si me quiero ir hacia la derecha, voy a tomar la flecha hacia la derecha y me voy a desplazar hacia esa misma posición. Ahora yo quiero bajar, entonces voy a tomar la flecha que me indica hacia abajo y me voy a desplazar hacia abajo. Es un poco más común empezar a utilizar el teclado porque muchas veces por hábitos y costumbres empezamos a conocer ciertas combinaciones de teclas que nos facilitan el desarrollo en Excel. Entonces pueden utilizar la selección a través del mouse, como pueden utilizar a través de oprimir el botón o la tecla de Shift, mantenerla sostenida, es decir, no soltarla y desplazarme con las flechas que nos tiene orientadas nuestro teclado hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, para poder seleccionar una tabla, un cuadro, elementos, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí es claro para todos? Correcto. Listo. Entonces, bueno, una vez con esto nos pasamos a la hoja de formato 1. En la hoja de formato 1 nos están pidiendo lo siguiente. Noten la imagen que se encuentra acá. Esta imagen que se encuentra en la parte de acá,
lo que queremos es que se transmita a la tabla que se encuentra aquí presente. Voy a ampliarlo un poco más y quiero que identifiquen algunos elementos. ¿Qué notan ustedes en aspectos visuales, en la forma en que se presenta, la tabla que hace falta de colocar acá? A ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir? Lady Marcela. ¿Qué notas ahí en la imagen para que yo lo pueda emplear en la tabla que estoy acá resaltando? Ampliar, ¿a qué se refiere? Disculpe. No, ¿qué notas visualmente que le hace Ok. falta a esta tabla que yo estoy resaltando para que se parezca a esta imagen? Pues a la imagen yo creería los bordes, los colores, el tamaño de la letra, como todo el tema del formato del texto. Ok, tal cual tú lo dijiste, el formato del texto. En este momento, bueno, como yo amplié la imagen estaba pequeña, entonces por eso quizás se veía mucho más parecida, pero la amplié solamente para manera de ejemplo. Tú dijiste lo primero, a ver, los bordes. Entonces vamos a ir por partes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocarle bordes a esta tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar la tabla y acá en inicio, dentro del agrupado de fuente, vamos a encontrar esta opción que se llama borde, en este caso sin borde porque no le tenemos, y le vamos a dar acá en la flechita hacia abajo y nos va a sacar unas opciones. Nos dice, por ejemplo, borde inferior. Si yo le doy a borde inferior, al rango que yo seleccioné simplemente me puso el borde que se encuentra en la parte de acá. Ahora, si yo selecciono la tabla que se encuentra acá y me dirijo acá de nuevo entre las opciones que me salieron y le doy borde superior, pues lo que yo espero es que me salga el borde de la parte de arriba. Pero como yo necesito es que toda la tabla me quede en bordes, yo voy a ir acá y seleccionar aquella opción que me dice todos los bordes. Y ahí ya se empieza a aparecer la tabla que yo tengo acá. ¿Qué me haría falta? ¿Quién me ayuda? A ver por acá, Lina María. El color, puede ser. El color. ¿Qué color? ¿Por qué color empezamos? ¿O es que tenemos el mismo color para todo? No, no hay un azul clarito y un muy morado diferente. Y azul oscuro. Ok, entonces tú lo dices, tenemos tres colores. Entonces yo le pongo azul clarito a cualquier posición o a cualquier lugar. ¿Se lo puedo poner ese azul clarito que me dijiste acá? No, está en la primera columna, en la tercera y en la quinta. En la primera columna, en la tercera y en la quinta. ¿Qué fue esto que nos dijo ahorita, Lady María? Miren cómo identificó Lady María la siguiente tabla. Nos dijo, ese azul clarito está en la primera columna, en la tercera columna y en la quinta columna. Y el otro color lila o morado, como lo pueden observar, está en la columna 2 y en la columna 4. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir primero con mi 1, mi 3 y mi columna 1, mi columna 1, mi columna 3 y mi columna 5. Y le voy a colocar ese colorcito azul. Entonces hay dos cosas que hay que mirar en Excel. Resulta que en Excel yo le puedo colocar tanto al fondo como a la letra, le puedo colocar colores. ¿Y a qué hago referencia con fondo? El fondo, por ejemplo, es esto de acá, que nos cambia de blanco, nos pone azul. Mientras que la letra es lo que yo estoy escribiendo. Entonces, ejemplo, perdón que te ponga aquí ejemplo, Lady María. Creo que es así que se escribe, me disculpas. Entonces, a Lady María yo le voy a colocar un color, bueno, muy opaco y no se ve. Voy a colocarle un color rojo. Entonces aquí yo
rellené el fondo y aquí yo cambié el color de la letra. Y que cuando uno habla de letra en Excel, siempre uno se asemeja a la siguiente denominación. La letra es una fuente, que eso equivale a un tipo de letra. Es decir, en estos momentos esta tabla de acá tiene una fuente o un tipo de letra que se llama calibrí y que tiene un tamaño de 13 puntos. Yo le puedo cambiar esa fuente por una ejemplo. Vamos a ver si me aparece aquí de primeras. Bueno, aquí un Arial. Y noten acá que la forma de la letra cambia inmediatamente. Si aún tienen dudas de qué cambió, miren cómo es ese proceso de cambio. La letra es completamente diferente. Entonces, aquí a esta columna 1, a esta columna 3 y a esta columna 5, ¿qué le tengo que cambiar en primera instancia? ¿El color de la letra o el fondo? ¿Qué me dice, por ejemplo, El fondo. el fondo? Ok, entonces voy a cambiarle acá por un azul, color lila, voy a colocar el más parecido que logre encontrar. Voy a cambiar este de acá también porque el 3 también tiene y el 5 también tiene el mismo color. Noten que yo aquí realicé de manera manual la selección y le cambié el color a la columna número 1, a la columna número 3 y a la columna número 5. Ahora, recuerden lo que veíamos hace un momento acá. Así como yo tengo una fórmula en la cual yo me puedo desplazar, también yo puedo utilizar una combinación de teclas que me permita sostener una selección para yo seleccionar otros valores y que a todos se le aplique el mismo formato de manera inmediata. Me explico. Van a buscar la tecla control. Perdón, la voy a poner por acá. Con la tecla control van a primero oprimirla y tenerla sostenida. Y se van a desplazar por lo largo de ese rango de datos en los cuales yo le voy a aplicar el formato de color azul claro. Luego van a ir a la columna 3 donde yo voy a volver a seleccionar los datos que necesito colocar en azul, el fondo en donde yo necesito colocar el azul claro y aquí a su vez donde yo necesito colocar azul claro. Miren que acá estoy seleccionando, no seleccioné toda la tabla, seleccioné parcialmente los elementos a los cuales yo le voy a aplicar este color. Una vez que yo seleccione los elementos, lo que debo hacer sencillamente es, lo selecciono, suelto el control y me dirijo a colocarle el relleno del fondo que yo necesito. Lo mismo haría con López, Torres, Quispe, Cáceres y Ruiz, mañana, tarde, noche, tarde, mañana, tarde, noche, tarde, noche. Le voy a colocar el color que me están planteando acá, que es más o menos como un lila, me dijeron por acá. Yo le voy a colocar este de acá que creo que es como el más parecido. Y al nombre, apellidos, curso y turno le voy a colocar un azul oscuro. Vamos a dejar, creo que este de ahí. Vamos a dejarlo ahí un momento. Y bueno, hasta ahí ustedes creen que la tabla coincide de cierta manera con lo que me presentan en la imagen o qué haría falta. La negrilla. Listo, nos falta la negrilla. Y por acá empieza a mirar, acá empezamos a mirar algunos elementos para dar
para presentar nuestras tablas. En Excel, aquí en el apartado de fuente tenemos 3 opciones representadas por unas letras: N, K y S. Las voy a colocar acá. N, K y S. Con la N hacemos una negrilla o una negrita. Con la K hacemos una cursiva. Y con la S obtenemos un subrayado. Entonces yo seleccionaría todo nuestra tabla y le daríamos a la negrita. Y hasta ahí podríamos tener lo más parecido a esto de acá. ¿O ustedes creen que hace falta algo? No, ya hace falta algo. ¿Qué hace falta? Las palabras que es nombre, apellido, curso, turno de edad, Color de están en legítima. blanco. Son en blanco. Son en blanco. ¿Y por qué en este caso son en blanco? Porque fíjese que hay un color oscuro y pues realmente de manera visual yo casi que ni logro ver qué es lo que dice acá. No sé bien si dice nombre o tengo que esforzarme demasiado para identificar qué es lo que dice. Entonces ahora, en vez de yo llenar el fondo, para yo identificar cómo va a llenar un fondo, entonces busquen el que tienen como una canequita de pintura. Pero si yo quiero cambiar el color de la letra, voy a ir a donde está la A con una línea, con un color abajo que puede ser rojo o que puede ser en este caso blanco, y va a aparecer blanco acá porque fue la última selección que yo hice. E inmediatamente le cambio el color que se encuentra acá. Y miren que podríamos dejar en estos momentos así. Y acá estaremos diciendo, bueno, nos falta la negrita porque nos falta resaltar. Aquí se nota que está en negrita. Y nosotros dijimos que lo podíamos hacer seleccionando y yéndonos acá hacia la N y dándole clic. ¿Alguien logra ver qué es lo que dice acá cuando yo me paro en la N? Que me lo pueda leer, por favor. Activa el formato de negrilla del texto. Solamente dice eso. Ah, perdón, pues negrita, control más N. ¿Y qué significa eso? Olviden por un momento el más que dice ahí. Y vayan y opriman la tecla control. No la suelten y vayan y opriman la tecla N. ¿Qué les apareció? ¿Qué les aconteció a todos? Se activó la negrilla. La negrilla. Se activa la negrilla. Entonces de nuevo acá empezamos ya a despegarnos un poquito del mouse. Si yo utilizo la combinación de teclas control N, voy a obtener negrita. Si utilizo la combinación de teclas control K, ¿qué voy a obtener? La cursiva. La cursiva. Y si utilizo la combinación de teclas control S, obtengo el subrayado. Siempre debo tener en cuenta que seleccionar lo que voy a poner en negrita, en cursiva o en subrayado. Entonces aquí lo selecciono y le doy control K. Y miren cómo inmediatamente se me pone las letras acostadas. Y resulta que yo acá lo selecciono y le doy control S. Y inmediatamente todas las letras se colocan con una raya abajo, un subrayado. Ahora yo les pregunto, aquí hemos aprendido que podemos utilizar una combinación de teclas para poner negrita, cursiva y subrayado. Pero en estos momentos, tal como está expuesto acá, esto es igual a esto que está acá, a esta imagen. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No sé te cuál escucho. porque una está con cursiva y en el cuadro no, ni subrayado. Ok, Angie, en el cuadro no está ni en cursiva ni en subrayado. Y antes de irme a la respuesta de esto, ¿alguno tuvo alguna duda o alguna inquietud al momento de ejecutar la combinación de teclas control N, control K y control S? ¿O todos pudieron lograrlo con éxito? Todo bien, sí. Ok, entonces, como yo acá
no necesito ni cursiva ni subrayado. Entonces yo tengo que eliminar la cursiva y el subrayado. Y miren la operación que hicimos. ¿Qué pusimos primero? ¿La negrita, la cursiva o el subrayado? ¿La negrita? Pusimos la negrita. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Cursiva. La cursiva. ¿Y qué fue lo último? Subrayado. Un subrayado. Entonces resulta que yo necesito, o bueno, primero identifiquen esto. Primero hice una negrita, luego una cursiva y luego un subrayado. Resulta que el subrayado fue la última operación que yo le di a Excel. Pero es que el subrayado no me sirve para esta tabla, porque sencillamente la tabla no me pide un subrayado. Entonces hay un salvavidas que se llama control Z, que lo que hace es retornar a un punto anterior. Entonces de nuevo voy a hacer lo siguiente acá. Y ya les voy a explicar por qué eso es de nuevo. Entonces digamos que lo primero que hice fue negrita. Y lo segundo que hice fue cursiva. Y lo tercero fue subrayado. Y yo dije, no, acá hice como cosas de más. No necesito el subrayado. Entonces, lo que estábamos explicando acá, como yo llegué a este nivel de hacer un subrayado, si yo doy control Z, Excel va a entender como que yo esta operación no la hice, que fue la última que yo ejecuté. Y si vuelvo y le doy control Z, ¿qué creen que pasa? ¿Que se eliminaría qué? ¿La negrita o la cursiva? La cursiva. La cursiva. La cursiva, porque fue la operación previa al subrayado que yo ejecuté. Y yo digo, bien, ahí me quedó mi tabla excelente. Ahora vamos a suponer que la tabla sí tenía cursiva. Entonces, yo dije, uy, no, ya borré la cursiva. Ahora, ¿qué hago? Me toca ponerme de nuevo a seleccionar, irme acá a la K o darle control K y colocarle la cursiva. Miremos el procedimiento al revés. Lo primero que hicimos fue negrita, luego cursiva y luego subrayado. Como dijimos, hubo un error, entonces lo primero que se eliminó fue el subrayado. Y dijimos, no, hasta ahí tampoco va. Hay otro error, cursiva. Perdón. Entonces, retomando acá, hicimos una negrita, luego una cursiva y luego un subrayado. Dijimos, no, hay algo mal, solamente es hasta negrita. Entonces me devolví. Quité el subrayado, quité la cursiva a través de control Z. Pero resulta que cuando yo volví de nuevo al punto de negrita, dije, uy, no, miren que la cursiva sí me servía. Y yo la eliminé. Pero era una operación que yo ya había hecho. Entonces yo puedo, espero que no se preste para malentendidos, lo voy a explicar así, puedo regresar hacia adelante ese punto que borré. Es decir, yo puedo volver a llegar a la cursiva sin necesidad de hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque empecé a borrarlo. Empecé a borrar subrayado, empecé a borrar la cursiva y quedé en negrita. Pero internamente Excel sigue teniendo memoria de estos dos procesos que yo hice. Y para ello voy a utilizar la combinación de teclas Control Y. Utilicen Control Y y inmediatamente vuelve a aparecer la cursiva. Porque cuando coloqué acá que Control Z retorna a un punto anterior, borré todo lo que estaba acá y volví coloqué negrita, cursiva y subrayado. ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Qué estoy haciendo acá con esto? Sí, restauré, pero ¿qué estoy haciendo acá con lo que estoy escribiendo? Estoy escribiendo control, escribí Y y escribí retornar a un punto posterior, ¿cierto? Yo les dije, bueno, es que nosotros hicimos primero negrita,
luego cursiva y luego subrayado. Y nos queremos devolver, o sea, quitar el subrayado, la cursiva y la negrita. Entonces, si en estos momentos, miren acá, yo acabo de escribir control Y, retornar a un punto posterior, y yo le doy control Z, lo que me empieza a borrar es lo que acabé de escribir, porque fueron las operaciones que hice hace un momento. Por eso yo tuve que, de nuevo, borrarle acá el formato a esto, bueno, borrarle la negrita y la cursiva, y volver a explicarles a ustedes como si no existiera esta parte de acá, volverles a explicar que yo había hecho primero una negrita, una cursiva y un subrayado. Y que yo me devuelvo, entonces borro el subrayado, que yo me devuelvo, borro la cursiva y quedó en negrita. Pero que la cursiva sí la necesitaba. Entonces me voy hacia adelante y vuelve y se me activa la cursiva. Esto es con una combinación de teclas. Y la forma más sencilla de aplicarlo, y es la que nos enseñan básicamente lo siguiente. Observen la esquina superior izquierda del libro de Excel. Hay una flecha que me dice hacia atrás y hay una flecha que me dice hacia adelante. ¿Y qué me dice la flecha hacia atrás? Me dice deshacer la cursiva, que es lo mismo que haber dado control Z. Y ahí me dice deshacer subrayado, control Z me está diciendo. Y si yo me voy acá al siguiente y le digo, perdón acá, negrita cursiva subrayado, y me dice deshacer cursiva, listo. Y ahora me dice la flecha hacia adelante, rehacer cursiva y rehacer subrayado. Hasta ahí es más o menos claro. Lina, tienes activado el micrófono. Por favor, les encargo el uso del micrófono que genera ruido. Hasta ahí es claro para qué sirve control Z y control Y, o alguien tiene alguna duda. Está claro. Claro. ¿Qué me dices, por ejemplo? A ver, Johan Manuel, ¿tiene alguna duda? Johan Manuel, ¿alguna duda sobre el control Z, control Y? Y ahí de nuevo es importante estar prestando atención, porque yo, de todas maneras, esto me sirve para validar quién está haciendo solamente acto de presencia. Entonces, ahora miremos lo siguiente. Ya tenemos la tabla exactamente igual como nos la pedía la imagen. Miren todo lo que nos tardamos en hacer el proceso. Tuvimos que hacer una selección de bordes, tuvimos que colocar unos colores a esta columna, a esta, bueno, el mismo color, y el mismo color a esta columna, tuvimos que cambiarle el color de la letra K, tuvimos que poner una negrita. Hicimos un montón de procedimientos que, bueno, acá no nos tardó mucho tiempo. Pero si yo quiero replicar lo que acabo de hacer acá en otra tabla, en vez de yo ponerme a hacer el mismo procedimiento que yo hice, van a hacer lo siguiente. Seleccionan la tabla y se van a ir a inicio en el agrupado de portapapeles y van a buscar esta escobita que está acá. Y esa escobita nos dice copiar formato. Ahí le damos clic. Y inmediatamente se nos pone el cursor con dicha escoba que acabo de mencionar. Y voy a seleccionar la tabla que yo quiero darle el mismo formato que está acá. Entonces selecciono toda la tabla e inmediatamente me toma todo el mismo formato que acabé de aplicar acá de forma automática. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de hacer? Yo me perdí un poquito. ¿Podría repetir, por favor, señor instructor, ese último pasito? Listo. Entonces, resulta que nosotros ya dijimos, bueno, esta tabla de acá me gustó. Hagan de cuenta que esta es una base de datos.
Entonces ustedes tienen una base de datos 1, digamos que ustedes están en, no sé, en un punto de Bogotá, en Kennedy, por decirlo así, y ahí tienen una base de datos. Y luego ustedes los trasladaron a una sede que se llama Suba, por ejemplo, y hay otra base de datos. Y ustedes quieren que la presentación que hay en Kennedy, digamos que este se llama Kennedy, y que este se llama Suba, tenga la misma forma, o sea, el mismo color, los mismos colores acá, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de yo ponerme a hacer manualmente lo que acabamos de hacer en conjunto, selecciono dicha tabla, reviso en el menú de inicio, ubico en la sección de portapapeles la escoba que se presenta acá que se llama copiar formato. Yo le doy clic y selecciono la nueva tabla en la cual yo le voy a aplicar ese formato que ya hice. La selecciono toda, suelto el clic y automáticamente me toma la misma presentación que hice acá, aquí abajo. Es decir, copié el formato que hice acá en esta tabla. Ya más claro, muchas gracias. Listo. Listo, David. Entonces, ¿para alguien más tuvo algún problema o no entendió con lo que acabamos de hacer? Yo tengo una pregunta, no importa si digamos la otra tabla no tiene el mismo tamaño, tienen que ser iguales en tamaño y número de celdas. No importa el tamaño. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá una nueva columna que se llame ventas. Vamos a dejarla acá. Vamos a decir una que se llame ventas. Y vamos a decir que acá fue 100, 200, 300, 400, 500. Vamos a dejarla hasta ahí. Y hacemos el mismo procedimiento. Llego y selecciono acá, copio el formato y lo corro todo acá. ¿Qué me respeta la copia del formato? Aquí me respetó hasta este punto. Miren que acá me respetó exactamente igual. Como él se dio cuenta que esta base de datos de acá tiene las mismas dimensiones como tú acabaste de decir, ¿qué hizo él para la columna? ¿Qué hizo Excel para la columna ventas? Cogió el formato que estaba inmediatamente a su izquierda, o sea este, y se lo replicó a la nueva columna. ¿Te quedó más claro así? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, miren que esto nos facilita de pronto el manejo, nos facilita o nos optimiza mucho el tiempo cuando queremos colocar o presentar de una forma mucho más adecuada, mucho más bonita algunos datos. Y pues es importante porque a veces la presentación de sus datos le va a permitir interpretarlos mejor. Por ejemplo, acá si lo teníamos solamente en negro, pues iba a ser difícil para ustedes interpretar qué era lo que se decía acá. Entonces, ahora pasamos aquí a la hoja de fórmulas. En la hoja de fórmulas, resulta que Excel tiene aproximadamente 500 fórmulas, de las cuales no se necesita aprender las 500. Se necesita por lo menos aprender las básicas y las que por su labor o por su profesión utilicen más. Hay fórmulas que que son financieras, que son mucho más conocidas para personas que manejan precisamente esa área, y así sucesivamente. Entonces, de las fórmulas en Excel, tenemos las primeras fórmulas con operadores matemáticos. Yo empiezo por lo siguiente. ¿Recuerdan cuáles son los operadores matemáticos básicos? Suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división. Listo. Y aquí nos está dando, a esto se le llama sintaxis, es decir, la forma. Sintaxis, voy a colocar por acá, la forma en cómo se ha de presentar una fórmula. Entonces, primero para arrancar una fórmula, deben utilizar un signo igual o incluso pueden utilizar un signo más.
Pero yo aconsejo el uso del igual para evitarnos malinterpretaciones con el más. Y nos dice, coloque un valor, coloque el operador, llámese suma, resta, multiplicación o división, y coloque un segundo valor, y depende de este operador el resultado que me va a dar. Si yo tengo una suma, pues va a coger este elemento y me lo va a sumar con este. Si yo tengo una resta, va a coger este elemento y me lo va a restar con este. Entonces, por citar un ejemplo sencillito, yo voy a decir que 5 más 4 me va a dar 9. Más adelante vamos a profundizar, acá solamente los vamos a ver por encima. Como yo puedo decir que en vez de 5 más 4 le pongo que 5 menos 4 y me da 1. Y miremos cómo fue la sintaxis de la fórmula. ¿Qué tenemos acá? Primero un igual. ¿Qué nos dijeron acá? Primero el igual. Signo para iniciar una fórmula. Luego coloque el primer valor. Entonces, el primer valor en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa A en esta fórmula de acá? 5 ¿Y cuál sería el operador? menos. La resta, exacto. Y el segundo valor sería 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es interpretar cómo se maneja la fórmula. Ahora, tenemos unas fórmulas para concatenar. ¿Qué es eso de concatenar? Resulta que a ustedes les puede pasar que en su base de datos que ustedes de pronto manejan clientes van a tener, por ejemplo, primer apellido y segundo apellido. Entonces mi primer apellido, por ejemplo, es Perdomo, mi segundo es Cárdenas. Entonces resulta que ustedes quieren, bueno, coloquemos todos los nombres completos. Nombre 1, nombre 2, entonces sería acá Brian y aquí Steven, para hacerlo mejor con el nombre. Entonces digamos que ustedes se quieren dirigir en este caso se quieren dirigir a mí. Entonces, como yo soy Brian Steven, entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es más fácil? Escribir acá de nuevo Brian Steven, o como yo ya tengo los datos, ¿cómo hago para que me aparezca Brian Steven? Entonces, ¿qué nos dice una concatenación? Nos dice, arranque la fórmula con igual. En este caso, el primer valor, que sería A, sería el primer nombre. Y utilice este símbolo que se llama ampersand, o la famosa I que conocen algunos, y coloque el segundo valor, que es de B, dele enter e inmediatamente me va a salir Brian Steven. Yo sé que algunos me van a decir, profe, falta el espacio. En las próximas sesiones vamos a ver cómo incluimos ese espacio. Entonces, ¿qué sería concatenar? Concatenar básicamente sería unir una serie de caracteres. En este caso estoy uniendo Brian con Steven. ¿Y cuál va a ser el operador que me va a concatenar? El I. Este que está acá. Esta I que está acá es el que me va a unir. Excel también tiene unas fórmulas de condiciones que lo que hacen es evaluar si un determinado valor cumple cierta condición. Entonces acá vemos los operadores condicionales o de comparación. ¿Alguien recuerda qué significa este símbolo que está acá? ¿Mayor que? Mayor que. Entonces, si este es mayor que, por consecuente, ¿este qué vendría siendo? Menor que. Y yo puedo decir, por ejemplo, algo muy sencillo, decir, bueno, igual, arranco una fórmula y digo 5 es mayor a 4. ¿Qué creen ustedes? ¿5 es mayor a 4? No. Entonces yo le doy enter, vamos a ver qué me dice Excel. Entonces de nuevo les pregunto, ¿5 es mayor a 4?
que creo que alguien dijo no. Entonces, ahí voy con la primera invitación. Piensen siempre en lo que están colocando. ¿Y por qué? Les voy a colocar lo siguiente. Resulta que vamos a citar un ejemplo acá que dice, digamos lo siguiente, que yo, Brian Perdomo, vendí 2 millones de pesos y que Julián vendió 2.100.000. Entonces yo llego y afirmo y digo, no, es que yo vendí más que Julián. Y llego yo acá y digo, esto de acá es mayor a lo de Julián, porque yo fui el que vendí más que Julián. Perdón, es al revés el ejercicio. Digo, yo vendí más que Julián. Y yo llego y cojo y tomo el valor que está acá, el mío, y le digo que es mayor a la venta de Julián. Y me están diciendo que es falso. Bueno, me están diciendo acá que es falso. Perdón que acá es la siguiente. Yo vendí más que Julián. Entonces, el valor de Julián y yo llego y cojo el valor de Julián y lo aplico contra mi valor. Entonces yo estoy diciendo que sí, que yo vendí más que Julián. Pero miren que yo estaba cometiendo acá el error que precisamente les quería explicar. Yo primero dije, no, es que yo vendo más que Julián. ¿Cuánto vendí yo, Brian? Vendí 2 millones. Y Julián vendió 2.100.000. 2 millones no es mayor que 2.100.000. 2.100.000 es mayor que 2 millones. Y yo coloqué acá lo siguiente, dije, yo Brian vendí más que Julián. ¿Y por quién empecé? Por Julián. Debería empezar es por Brian porque yo estoy evaluando mi condición de Brian. Que yo, Brian, vendí más que Julián. Y miren que aquí yo estaba cometiendo el error. Entonces aquí me están diciendo, eso es falso. Porque yo vendí 2 millones y Julián vendió 2.100.000. Entonces el que vendió más fue Julián. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee el ejercicio y pasa lo que hice hace un momento y por hacerlo rápido, llegué y lo coloqué de pronto de esta forma. Dije, yo, Brian, vendo más que Julián y seleccioné primero el valor de Julián. Y entonces yo llego acá y dice verdadero, entonces yo llego y ¡prum! Me como el cuento de que vendí más que Julián. Y no es así, porque yo el primer valor que debo seleccionar es como yo lo estoy redactando. Yo, Brian, o sea, lo que vendí es mayor que lo que vendió Julián. No, no es mayor porque yo vendí solo 2 millones y Julián vendió 2.100.000. Y más adelante vamos a ver muchas más condiciones combinadas. Esto solamente es de primerazo de introducción. Y por aquí vamos a terminar en la columna de ejemplos con el siguiente ejemplo sencillito. Y nos dice que a estos dos valores aplíqueles el 10%. Sáqueles el 10%, perdón. ¿Cómo creen ustedes que yo le sacaría el 10% a este valor? ¿Cómo tengo que empezar la fórmula? No se podría, qué pena, yo te interrumpo ahí. No se podría, o bueno, yo los calculé ayer porque la verdad yo no me acordé muy bien del tema, pero yo lo multipliqué por 0,10. O por ¿Y por 10. qué 0,10? Perdón, por 10. Mal no estoy. Listo. Perdón. Listo, alguien lo acabaron de mencionar, lo multiplicó por 10, ¿cierto? ¿O por Sí. 10%? No, por 10. Ok, entonces usted hizo lo siguiente, cogió acá y esto y lo multiplicó por 10, ¿así? Sí, sí, creo que sí. ¿Y cuánto le dio? ¿98.000? No, entonces fue por 0,10. Ok, fue por 0,10. Porque sé que no me dio todo eso. Listo, ¿y por qué hizo 0,10?
Pues porque pues es una manera de calcular el porcentaje. No lo hice con otra fórmula porque la verdad no me acordé. Ok, lo que dice acá David es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes se acuerdan por ahí de algo que se llamaba la campana de Gauss o la distribución normal, ¿sí se acuerdan de una figurita como así más o menos? ¿De qué? De estadística. De estadística. ¿Se acuerdan que decía que habían probabilidades entre 0 y 1? Sí. ¿Y qué eran esas probabilidades? Que 0 era 0% y que 1 era 100%. Entonces, si yo tengo por aquí un 10%, por aquí, entonces el número que tiene que uno puede representar en decimal debe estar entre 0 y 1. 0,98. 0,98. O sea, yo creo que ahí nos estamos viendo intervalos de confianza, pero eso es otro tema aparte. Pero lo que yo quiero explicarles es lo siguiente, que uno cuando habla de porcentaje, uno puede hablar de 0% a 100%, como puede hablar de un número entre 0 y 1. ¿Y cuál es la forma más fácil de identificar? Pues si yo sé que, ¿cuánto sería el 10%? Pues yo sé que es el 10 dividido en 100. Uy, perdón, coloqué 19. 10 dividido en 100. Y eso me da el 0.1 que nos decía hace un momento el compañero. Y él hizo la multiplicación por 0.1 y es válido. Pero una forma sencilla es simplemente, bueno, cojo el valor y lo multiplico por el de acá, porque ya me está diciendo que es el 10%. Le doy Enter y exactamente me da 980. Y hago lo mismo Uy, acá. ¿cómo así? Profe, me perdí ahí. Usted lo hizo por Porque lo hice 0.1. 3. Ah, ya vi, perdón. Y mire Ya, lo que decíamos acá, 0.1 es lo mismo que 10%, porque acá lo decíamos, 0% es 0, 100% es 1. Y si yo tengo 10% es un número que hay entre 0 y 1. Usted lo hizo por 0.1 y es válido, estuvo bien. Pero si yo tengo aquí el valorcito arriba, pues simplemente selecciónelo y le doy Enter. Y me da vale. exactamente el mismo resultado. Bueno, muchachos, por respetar la hora, hemos de terminar la sesión, pero les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? No. 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 Listo, entonces a partir de aquí vamos a continuar en la siguiente clase. Les recuerdo nuevamente, por favor, acceder a través del correo institucional @tecni.edu.co a partir del lunes, porque pues ya no puedo darles acceso a las personas que ingresen por el personal o por el de la empresa. Y para su conocimiento, en aproximadamente 30 minutos estaría compartiendo la reunión y estaría compartiendo el pequeño taller que pues es para la entrega del día de hoy, que es muy sencillito, es cortico, no les toman por ahí más de 20 minuticos hacerlo y es básicamente referente a lo que acabamos de hablar el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su tiempo y que tengan ustedes una buena tarde. Vale, muchas gracias. Gracias. Profe, Hasta luego. ¿podemos subir la tarea mañana? Sí, Juan Carlos. Ah, listo, dale. Gracias. Bueno, hasta luego.